Hola a todos, bienvenidos a esta nueva jornada de capacitación. Vamos a abordar el módulo 2, video número 7, en el cual vamos a terminar de ver algunas fórmulas que les van a ser muy útiles en su vida diaria y cotidiana. En esta oportunidad vamos a repasar las fórmulas de entero, truncar, redondear, redondear punto más, redondear punto menos, buscar B y sí. Vamos a comenzar a compartir pantalla para que podamos ver todos juntos el mismo ejercicio. Bien. En pantalla estamos visualizando en principio diferentes datos numéricos que les voy seleccionando y remarcando, sobre los cuales vamos a trabajar con diferentes fórmulas para que ustedes puedan apreciar cómo funciona cada una de ellas y qué información nos pueden brindar en función de la situación que nosotros necesitemos resolver. Fíjense que vamos a utilizar redondear, redondear a ceros decimales, redondear punto más a cero decimales, redondear punto menos, redondea punto par, redondea punto impar, entero y truncar. ¿Bien? Bueno, vamos con la función redondear. La función redondear, como lo dice la palabra, nos va a redondear hacia arriba o hacia abajo en función si supera o no las 50 centésimas, ¿sí?, de un número determinado. En este caso, la función redondear tiene dos argumentos. Una en donde nos solicita el número, vamos a seleccionar el número sobre el que queremos trabajar, presionamos punto y coma para pasar al siguiente argumento, donde nos solicita los números de decimales con los que queremos trabajar. Supongamos que colocamos que queremos trabajar con 2 decimales, o sea que nos va a redondear a 2 decimales. ¿Bien? Fíjense que en este caso coloca 3,84 porque el tercer carácter es un 6, es decir, supera el número 5. En ese caso nos va a dejar 3,84. ¿Ven? Fíjense qué pasa si estiramos la fórmula hacia abajo. En el caso siguiente me deja 3,43 porque tenemos como tercer decimal un 4 y nosotros colocamos redondear a segundo decimal. ¿Qué pasa si aquí en lugar de un 6 tuviera un 5? También me deja 3,84 porque de 5 hacia arriba ya está superando. Si tuviera un 4, me dejaría 3,83 porque está por debajo del número 5 para redondear. ¿Bien? Fíjense en este caso, 3,25, 5,87, 777, 7. Perfecto. 6,87 ya me lo deja como está, porque tenemos 2 decimales únicamente. 7, 9 y 8 lo dejan como están, porque no tenemos decimales. Entonces, el redondear no actúa con números decimales. ¿Qué pasa si nosotros queremos usar la misma fórmula, pero con números de decimales 0? Es decir, que me redondeé sin decimales. En los últimos 3 casos vamos a tener el mismo número porque no tenemos decimales, y en el resto fíjense que nos redondea hacia arriba o hacia abajo dependiendo si supera o no las 50 centésimas. Si nosotros queremos redondear siempre hacia arriba, vamos a utilizar la función redondear punto más. Redondear punto más. Fíjense que la fórmula redondear punto más nos solicita dos argumentos también. Uno es el número y el otro el número de decimales sobre los que queremos redondear punto más. Podemos colocar dos números de decimales. Redondear punto más hace referencia a que siempre vamos a ir hacia arriba. En este caso, fíjense que cuando usábamos el redondear, nos dejaba 3,43, porque el tercer carácter es un 4. En este caso, nos redondea hacia arriba, 3,44, porque le estoy poniendo redondear más. Siempre hacia arriba. Lo mismo podemos usar
el redondear punto más con número de decimales 0. Es decir, que me redondee siempre hacia arriba sin ningún tipo de decimal. Entonces, si tenemos 3,83 o 3,43, por más que esté debajo de 50, 3,50, me lo va a redondear a 4, siempre redondeando hacia arriba. Bien. Lo mismo podemos hacer con redondear punto menos, o sea, que en lugar de redondear hacia arriba, nos redondee hacia abajo. Podemos ponerle con número de decimales o sin número de decimales. En este caso vamos a poner sin número de decimales para que veamos claramente cómo se redondea hacia abajo, tengamos los decimales que tengamos. La otra función que tenemos para estos casos es redondear punto par o redondear punto impar. Que lo que nos va a permitir a nosotros es redondear al número siguiente par o al número siguiente impar según corresponda. ¿Ven? 5,87 lo redondea a 6, 3,25 lo redondea a 4, 6,87 lo redondea a 8, que es el inmediato superior par. El 7 lo redondea a 8 porque es el inmediato superior par, el 9 a 10 y el 8 lo deja en 8 porque directamente está redondeado, es un número entero. Si queremos hacer lo mismo, pero hacia un número impar, vamos a utilizar la función redondea punto impar. ¿Bien? Entonces, cumple la misma función que redondea punto par, pero en lugar de redondear hacia el inmediato superior siguiente par, lo redondea hacia el impar. Perfecto. En el caso que nosotros queramos respetar el número entero sin tener en cuenta redondeos por encima o por debajo, podemos usar la función entero. En este caso, lo único que nos va a devolver es el número entero que tenemos en cada rango numérico. ¿Ven? 5,87 me devuelve 5, 6,87, 6, 7, 7, 9, 9 y 8, 8. Es decir, me devuelve el número entero del dato que nosotros tengamos. Y cuando hacemos referencia a truncar, lo podemos utilizar para cortar. Truncar es cortar, es decir, directamente, directamente no nos redondea hacia arriba, hacia abajo, ese número par o impar, ni tampoco nos devuelve el entero. Sino que en este caso lo único que nos hace o nos permite es cortar el número a determinada cantidad que nosotros necesitemos. Nosotros colocamos truncar a 2 decimales. En este caso lo que vamos a hacer es estar cortando el número 2 decimales. Es decir, por más que tengamos 3,83, 6, 4, 5, 5, vamos a cortarlo en 2 decimales, quiere decir que me va a devolver 3,83. Si lo corto en lugar de 2 decimales en 4 decimales, me va a devolver 3,8364 y así sucesivamente. Truncar es cortar el número en determinada posición. Bien. Otras herramientas que vamos a utilizar o aprender a usar para su vida cotidiana es a determinar para consignar sobre cada dato en particular si es un texto, si es un número, si es blanco o si es error, ¿sí? Nosotros, ¿cómo decimos si es texto? ¿Qué le preguntamos a Excel? Bueno, podemos usar la función es texto justamente, preguntándole si determinado valor es un texto. ¿Es texto? Y me va a devolver verdadero o falso, ¿sí? Fíjense, en este caso me devuelve falso porque es un número, en este también. En este caso es texto porque cuando tenemos un carácter alfanumérico, es decir, alfabético y numérico al mismo tiempo, se convierte en texto. Luego tenemos numéricos, este es vacío, por eso devuelve falso,
y todos estos son alfabéticos, es decir, son texto, por eso devuelve verdadero. Por el contrario, si queremos saber si es un número, podemos usar la función es número. Colocamos el valor sobre el que queremos trabajar y nos devuelve verdadero o falso en función si es número o no el rango o la celda que estamos queriendo averiguar. Si nosotros queremos determinar si alguna celda está en blanco, usamos la función es blanco. ¿Bien? Colocamos el texto y la única que nos debiera devolver verdadero es la que está en blanco en la celda A24, en esta oportunidad. En cuanto a es error, podemos usar la función es error para preguntarle al Excel si determinada celda está en situación de error. ¿Cuándo tenemos error? Perdón. En este caso particular, no tendríamos error en ninguna de las celdas que visualizamos hacia la izquierda, porque tenemos celdas numéricas, alfanuméricas y vacías. Sí tendríamos un error, por ejemplo, cuando dividimos por 0. Recuerden que toda división por 0 no se puede realizar. Si nosotros hacemos 100 dividido 0, tenemos un error. ¿Ven que nos da div 0? Ese es un tipo de error. Si nosotros prolongamos esa fórmula, fíjense que nos da verdadero, que es error. Entonces, es error verdadero. ¿Por qué? Porque no puedo dividir por 0, entonces me devolvió un error. Cada vez que tengamos un error en Excel para determinar si es un error o no, podemos utilizar esa fórmula consultando si es un error o no. En el caso que lo sea, nos va a devolver verdadero, y en el caso de que no lo sea, nos va a devolver falso. Bien, bárbaro. ¿Para qué nos sirve esto del es error? Bueno, porque lo podemos combinar con una función sí. ¿Cómo hacemos combinarlo con una función sí? Bueno, ¿qué decimos nosotros? Podemos decir si es error, esta celda, sería la prueba lógica, ¿cuál sería el verdadero? Bueno, si es error esa celda, suponete, nada, para que no tengamos problema. O le podríamos poner que si es error, nos ponga un número 1. Y si no es error, que nos ponga un número 0. ¿Sí? Acá puse 2E en lugar de un R. Entonces acá, ¿por qué nos pone un 1? Porque es error. Yo le dije, si es error esa celda, póneme un 1. Y si no, póneme un 0. ¿Bien? Por eso me pone un 1. En el resto de los casos, fíjense que va a poner 0 porque no es error. O le puedo poner yo, si es error, no me pongas nada. ¿Cómo hacemos de decirle al Excel no me pongas nada? Comillas, comillas. Al poner comillas, comillas, le estamos diciendo que no nos arroje nada, ningún valor. Y si no es error, que nos ponga el dato mismo. Entonces, fíjense, pusimos. Si es error, no me pongas nada. Y si no, tráeme el dato mismo. Entonces, en todos los casos nos va a traer el dato mismo, salvo en el último caso que no nos va a traer nada porque está en error. Si yo no tuviera más error acá y pongo, por ejemplo, un número 3, fíjense cómo me va a traer el número 3 y el error desaparece. ¿Se dan cuenta? Esta fórmula es error, es con motivo de determinar si en alguna celda tenemos error para que no nos traiga este dato y quede feo visualizándose el error mismo. Lo que pasaría es que combinaríamos con una función sí y podemos determinar qué queremos que nos traiga si es error. En este caso, vacío, que no nos traiga nada. Si es error, no nos traigas nada. Bien. ¿Cómo podemos usar la fórmula buscar B o consulta B? ¿Por qué hablamos de buscar B o de consulta B? Bueno, porque en determinados momentos van a tener que usar el buscar B, depende de
depende del Excel o de la versión de Excel que ustedes tengan. Y en otros Excel, en versiones nuevas, tienen como fórmula consulta B. Bueno, son las dos iguales, las dos nos muestran los mismos argumentos, nos solicitan los mismos argumentos, solamente cambia el nombre, buscar B o consulta B, es la misma herramienta. En este caso nosotros, acorde al tipo de boleto que vendamos, tenemos que determinar qué precio le corresponde en función de esta tablita. Yo sé que el boleto rojo paga 25 pesos, el verde 18, el azul 15 y el amarillo 10. ¿Bien? Pero tengo que traer uno por uno a esta tabla. Como es una gran tabla y no puedo ir colocando uno por uno porque no terminaría nunca, tengo que utilizar una fórmula para que en forma automática, detectando el tipo de boleto, me traiga el precio correspondiente. En este caso, lo que hacemos es usar la fórmula buscar B. ¿Sí? ¿En qué consiste la fórmula buscar B? Tiene 4 argumentos. El primero de ellos me solicita el valor buscado. ¿Cuál es el valor que voy a ir a buscar yo a una matriz? Voy a ir a buscar el tipo de boleto. ¿Bien? ¿En qué matriz? Matriz quiere decir tabla. ¿En qué tabla voy a ir a buscar yo? Bueno, voy a ir a buscar en esta tabla. ¿Bien? Voy a ir a buscar en esta tabla que tengo los boletos y el precio. ¿Sí? ¿En qué columna quiero que me devuelva cuando vaya a buscar esa tabla? Y la columna 2 sería, porque la columna 1 es el boleto, que es lo que yo voy a ir a buscar, y la columna 2 es la que yo quiero que me traiga el dato. ¿Bien? Y en ordenado, que es el cuarto argumento, tenemos que colocar 0 o 1. En el caso que la coincidencia tenga que ser exacta, es decir, que vaya y busque boleto rojo exactamente en esta tabla, boleto rojo, va a ser 0. 0 es exacto. Bien, coincidencia exacta, 0 falso. En el caso que yo lo quiera aproximado, puedo usar el número 1. Pero el número 1 se utiliza por lo general con datos de fechas. Cuando, por ejemplo, yo tengo un dato de un viernes y sábado y domingo no tengo el dato, entonces me va a ir a buscar para el sábado, la fecha de sábado y domingo, el dato inmediato anterior, más reciente, que va a ser lo del día viernes. Por eso es aproximado. En cambio, en este caso es exacto. Rojo, tiene que ir a buscar rojo y el precio del rojo. Por eso utilizamos el 0 en lugar del 1. ¿Sí? Otra cosa fundamental y particular es que nosotros tenemos que fijar esta matriz. ¿Qué quiere decir fijar? Quiere decir dejarla fija, dejarla estanca. ¿Por qué? Porque a medida que yo vaya bajando, si no, fíjense cómo me va a ir dando error. ¿Por qué? Porque fíjense cómo la tabla se va bajando. A medida que yo bajo y estiro la fórmula hacia abajo, si yo no dejo estanca esta tabla, fíjense cómo se va yendo para abajo. Entonces llega un momento que en las celdas de abajo, fíjense, se fue para abajo la tabla, entonces nunca va a encontrar rojo. ¿Qué quiere decir fijarla y dejarla estanca? Quiere decir presionar F4 y que se agreguen, tanto en las filas o en las columnas, los signos pesos. Al dejarla estanca, cuando nosotros estiramos la fórmula hacia abajo en toda la matriz, fíjense cómo sigue estanca esa matriz o esa tabla que utilizamos desde un inicio. ¿Ven? Fíjense cómo celda por celda, a medida que vamos bajando, sigue estanca esa tabla. ¿Se dan cuenta? Eso es estancar o dejar fijo. Presionando F4 lo podemos hacer. ¿Bien? Perfecto. Lo que yo les explicaba recién del tema de las fechas, supónganse que nosotros tengamos el 13 de agosto del 2021, el precio de que cotizó, por ejemplo, soja, 30.000 pesos.
¿sí? El 14 de agosto y el 15 de agosto no tenemos precios, 14, 15 de agosto y 16 no tenemos precio porque fue fin de semana y feriado. El 17 de agosto del 2021 recién nosotros tenemos precio de cotización de soja nuevamente a, por ejemplo, 30.500 pesos. Y luego el 18 de agosto y así sucesivamente, ¿sí? ¿Qué sucede si yo, por ejemplo, quiero ir a buscar cuánto cotizó la soja para el 13 de agosto y cuánto cotizó la soja para el 14 de agosto del 2021? ¿Qué precio tendré que tomar yo como cotización válida a esa fecha? Bueno, yo voy a ir a hacer un buscar B, como hicimos recién, para ir a buscar a esa tabla particular la cotización. En valor buscado vamos a poner la fecha que queremos ir a buscar. En matriz buscar en, o sea, en la tabla, vamos a ir a seleccionar toda la tabla completa. La vamos a fijar, porque como dijimos, la tenemos que dejar estanca, si no cuando bajemos se va a ir bajando la tabla y no nos sirve. En indicador de columnas le vamos a decir qué queremos que nos devuelva de esa tabla, qué columna, en este caso sería la columna número 2 del precio. Y en ordenado, fíjense qué pasa si nosotros ponemos 0 de coincidencia exacta. Si nosotros ponemos 0 de coincidencia exacta, en el caso del 13 del 8 nos va a traer el valor porque existe justamente el 13 del 8. En el 14 del 8 nos va a traer error porque cuando va a buscar a la tabla el 14 del 8 no lo encuentra porque no existe. Entonces, en estos casos, en lugar de usar 0, se utiliza 1, en el caso de fechas, que es por aproximación, para que no nos traiga error y que busque el aproximado inmediato anterior. En este caso nos va a traer para el 13 del 8, el precio del 13 del 8, porque lo encuentra correctamente, pero para el 14, en lugar de traer error, nos va a traer el precio inmediato anterior por aproximación. Así funciona el buscar B cuando queremos colocar el número 1 en lugar del 0, que sería el aproximado. ¿Sí? Otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta es que siempre el dato que nosotros estamos trabajando para ir a buscar esté ubicado a la izquierda de la tabla. En el caso del precio, nosotros fuimos a buscar por tipo de boleto a la tabla y que nos traiga el precio. Fíjense que el tipo de boleto, que es el dato que fuimos a usar, siempre está a la izquierda de la tabla y el valor que nos tiene que devolver está siempre a la derecha. Lo mismo pasó con la fecha. En la tabla fuimos a buscar esta fecha, la fecha está a la izquierda, que es el valor que fuimos a buscar, y el dato que nos tiene que devolver o traer está a la derecha. Siempre funciona así el buscar B. El dato a traer tiene que estar a la derecha y el dato a buscar a la izquierda. Si estuviera invertido, no nos encontraría el dato, estaría mal y nos daría error. ¿Qué queremos decir con esto? Si nosotros tenemos ubicado el dato de la fecha a la derecha y el dato de la cotización a la izquierda, cuando nosotros queramos realizar esta misma búsqueda, hicimos aquí arriba, pero en esta tabla, que está invertida, fíjense que nos devuelve cualquier cosa. ¿Por qué? Porque esto que nos está devolviendo acá es la fecha en realidad. Fíjense, es la fecha nada más que como la tenemos con formato contabilidad nos devuelve pesos. Pero fíjense que acá lo que nos está haciendo es devolver la fecha. Cualquier cosa nos está devolviendo, ¿sí? O si lo queremos en signo peso, también nos está devolviendo cualquier cosa. Siempre el valor buscado debe estar a la izquierda de la tabla y el valor a devolver debe estar a la derecha de la tabla para que obtengamos un valor correcto. La otra fórmula que podemos utilizar nosotros en lugar del buscar B y en reemplazo del buscar B o del consulta B es la fórmula SI. Pero la fórmula SI nos va a generar
una mayor cantidad tenemos que hacer una fórmula más larga, ¿no es cierto? Por ahí nos va a generar una mayor complejidad de hacerla y no es tan útil cuando tenemos muchos datos. En este caso tenemos solo 4 datos para elegir o seleccionar, entonces podríamos usarla la función sí. Son varios sí concatenados, ahí vamos a aprender cómo utilizarlo. Si tuviéramos más cantidad, no podríamos usarlo. ¿Por qué? Porque nos complica operativamente, en el sentido de que se hace muy largo y nos perdemos, y además que Excel tiene una cantidad determinada de sí concatenados que podemos utilizar. En alguna oportunidad solamente podíamos utilizar hasta 8 sí, en otra oportunidad hasta 16. Por eso siempre se aconseja reemplazar la fórmula buscar B, el sí por la fórmula buscar B cuando sean cantidades mayores a 4 o a 5 datos para que nos sea más fácil. ¿Cómo haríamos acá si lo quisiéramos resolver con un sí? Bueno, nosotros le diríamos sí. ¿Cuál es la prueba lógica? Si este tipo de boleto es igual a rojo entre comillas, porque recordemos que el texto en Excel se expresa entre comillas, si ese es igual a rojo, ¿cuál es el valor verdadero? ¿Qué nos tiene que traer? 25 sería. O lo ponemos a mano, o lo ideal es ir a hacer referencia a celda, es decir, seleccionamos lo que nos tiene que traer, en este caso el 25. Pero aquí lo que tenemos que hacer también es fijarlo, es decir, presionar F4 y dejarlo estanco. Porque si no, a medida que vayamos bajando, cuando vamos estirando la fórmula, lo que va a suceder es que cada una de estas celditas se va a ir bajando y nos va a traer cualquier valor en forma errónea. Entonces lo dejamos estanco. Si es igual a rojo, que siempre me traiga esa celda, o sea, 25. ¿Bien? Y acá, en lugar de poner un valor falso, porque tenemos que seguir continuando con los otros colores, volvemos a colocar otros sí más. Esta es la secuencia de sí concatenados. Bien. ¿Qué le decimos nosotros? Si es rojo, que me traiga esta celda siempre. Si este es igual a verde, punto y coma, ¿cuál es el verdadero? Que me traiga siempre esa celda. Y la estancamos con F4. Punto y coma. Y de nuevo vamos con otro sí. Sí, dijimos F33, porque no puedo seleccionarlo, es igual a azul. Si es igual a azul, que siempre me traiga esta celda. Y también la dejamos estanca y fija. ¿Bien? Y si no, como última instancia, no volvemos a poner otro sí más. ¿Por qué? Porque ya tenemos la última instancia, ya le podemos decir cuál es el falso. Si es rojo, que me traiga 25 pesos. Si es verde, que me traiga 18 pesos. Si es azul, que me traiga 15 pesos. Y si no, el falso, como última instancia, si no pasa nada de lo indicado anteriormente, que me traiga, ¿qué? 10 pesos. ¿Bien? Lo fijamos también con F4. Cerramos el primer paréntesis, que fíjense que nos indica del primer sí. Cuando cerremos el segundo paréntesis, nos va a ir a poner con negrita el del segundo sí. Y el tercer paréntesis va a ser del primer sí. Si tenemos 3 sí, tenemos que cerrar al final 3 paréntesis. ¿Bien? Entonces, fíjense cómo nos trae el precio de igual manera. ¿Se entiende? Si nosotros aquí no hubiéramos fijado nada, no hubiéramos dejado estancos los valores que fuimos dejando estancos, fíjense que cuando nosotros tiremos hacia abajo, todo el error que nos fuera a dar, porque iría bajando todo, ¿se dan cuenta? Como recién la tabla, se va desplazando hacia abajo. Por eso es tan importante fijar los valores que tienen que quedar fijos a medida que nosotros vamos bajando en la fórmula. ¿Bien? Perfecto. Bueno, entonces de esta manera ahora, ya obtenido el precio, podemos determinar el monto total de la cantidad vendida por día por boleto. ¿Cómo haríamos? Bueno, igual cantidades de boletos vendidos por el precio.
Bien, entonces ahí obtenemos el monto total vendido. ¿Se entiende? Ese es el objetivo de utilizar la fórmula sí o de buscar B, que se pueden reemplazar entre sí y se puede usar el sí en lugar del buscar B siempre y cuando tengamos pocas cantidades de argumentos a utilizar o de criterios a resolver. Bueno, esperamos que les haya sido muy útil también en esta oportunidad este nuevo módulo y nuevo video. Nos vamos a volver a encontrar en la próxima oportunidad ya con el módulo 3 y con la última instancia de capacitación. Muchas gracias por la atención.